Tomando quizás más tarde algunos de los participantes habituales. Bueno, les damos las buenas tardes a todos, a todas, y la bienvenida una vez más a este ciclo de conversaciones alrededor de la problemática de la alfabetización y puntualmente desde hace algunas semanas compartiendo estas experiencias alfabetizadoras en las escuelas secundarias con estudiantes del nivel. Repasando un poquito, la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a Soledad de la escuela 443 de la ciudad de Santo Tomé, quien hizo un avance respecto del proyecto que había presentado y compartido inicialmente, una ampliación de ese trabajo que lleva adelante la institución, y el jueves estuvo Irene de la escuela 502, también compartiendo algunas acciones alfabetizadoras. En este mismo sentido, hoy nos acompaña una escuela de gestión privada de la provincia de Santa Fe, del norte de nuestra provincia, de la localidad de Villa Ocampo, la escuela 3181, Vanessa Pagano y bueno, parte de su equipo, quienes van a compartir el trabajo que vienen desarrollando también en la institución desde hace algún tiempo. Pero bueno, antes de dar inicio y agradecer la participación de las chicas, vamos a hacer algunos avisitos. Bueno, en primer lugar, como ustedes saben, tienen en el chat el link para ir completando la asistencia, como cada vez. Este link se va repitiendo, así que no se preocupen porque lo van a encontrar en el chat y es siempre el mismo. Y los invitamos y las invitamos también a ir dejando las consultas, las preguntas que vayan surgiendo a medida que las expositoras desarrollen esta experiencia que van a presentar. Por otro lado, tenemos también algunos anuncios para la próxima semana. A ustedes, chicas del equipo, me dicen si hay algo por corregir, ¿no es cierto? El día martes 5, este link va a estar abierto, es decir, vamos a estar en línea para las consultas que puedan surgir o los comentarios que quieran hacernos. Vamos a estar conectadas, no va a haber un conversatorio como hasta ahora, sino que vamos a estar para charlar. El día miércoles 6 vamos a extender una invitación a todas las escuelas que están participando de estos encuentros a una capacitación de UNICEF y UNESCO Montevideo. Se trata de un webinar en el marco de la agenda Los desafíos de la lectura y escritura en el ingreso a nivel secundario, un problema del que se habla poco. Ese es el título de esta capacitación que va a tener lugar el día miércoles de 18 a 19:30 horas en modalidad virtual. Vamos a copiar el link en el chat y también lo vamos a dejar en el foro. En esta oportunidad el tema va a ser evaluar para acompañar una herramienta al servicio de la enseñanza, ¿sí? Dictado por especialistas en la materia, especialistas en evaluación educativa. El día jueves vamos a volver a conectarnos y con la idea de conversar y revisar un poquito lo abordado en esa capacitación, ¿sí? de la que nosotras vamos a participar como equipo. Así que bueno, no sé si hay algo más que agregar de los anuncios, ¿no? ¿Estamos? No, Bueno, entonces, creo que quedó claro, Dani, que el sí, martes no vamos a estar en el conversatorio así con un tema habitual, definido, exacto. como hoy, pero sí por cualquier consulta, pregunta, lo que necesiten las escuelas, vamos a estar nosotras conectadas sincrónicamente, así que el que desee, vamos a estar. ¿Por qué? Bien. Porque el miércoles justamente nos vamos a unir al link de UNICEF para estar en la capacitación sobre evaluación. Así que las invitamos. Las invitamos. Bueno. Bueno, y entonces sí, ahora vamos a dar inicio a la presentación prevista para hoy.
le damos la bienvenida a Vanessa Pagano, que es la directora de la escuela 3181, General Manuel Obligado, y a Dayana y Pamela, que son las profesoras de lengua y literatura que están trabajando en esta propuesta. Bueno, el micrófono es de ustedes, chicas, y Emilia, si podés presentar, ahora sí. Bueno, buenas tardes, yo soy Vanessa, gracias por estar. Me acompaña, están acá en el equipo, Daya, como lo dijo Dani. Gracias Dani también por la invitación. Y Pame, que es parte del equipo que está trabajando en este proyecto que comenzó a moverse este año, pero que bueno, de alguna manera tiene ya sus antecedentes en los años anteriores, que si bien no lo habíamos plasmado en actividades concretas, sí venía como haciendo un poquito de ruido algunas situaciones que veníamos viendo. Esta experiencia tuvo la denominación, como dice en la diapositiva, fueron talleres que dimos en llamar de iniciación, porque en realidad no eran excluyentes, sino que era como una suerte de diagnóstico que consideramos que era importante comenzar a hacerlo para nuestros ingresantes en operaciones básicas y en prácticas de lectura y escritura y en operaciones matemáticas. Lo pensamos desde la lectura, la escritura y la matemática, porque son por allí los dos pilares que consideramos que estas habilidades tienen que estar presentes para la iniciación al nivel secundario. Lo hicimos con estudiantes, con todos los estudiantes de primer año de nuestra escuela, que bueno, en la siguiente diapositiva les vamos a contar dónde estamos. Nuestra escuela está ubicada en la ciudad de Villa Ocampo, estamos al norte de la provincia, es de gestión privada, tiene más de 60 años en esta ciudad, es una ciudad que tiene más de 20.000 habitantes, hay varias escuelas de gestión pública y 3 escuelas de gestión privada. En nuestro caso particular, somos una escuela que funcionamos en 2 turnos, turno tarde y turno vespertino, con 20 secciones, y acompañamos las trayectorias de más de 500 estudiantes. Tenemos 15 secciones en turno tarde, 5 secciones en turno vespertino, un turno tarde que se encuadra dentro de las características que puede tener el secundario respecto de edad y demás, y un turno vespertino que trabaja con aquellos estudiantes que de alguna manera tuvieron trayectorias fragilizadas en las otras escuelas, y nosotros somos los que acompañamos a que puedan culminar esas trayectorias de manera exitosa. Tenemos una escuela primaria, que es la 1150, de donde egresan de 7º grado, y a lo cual nosotros recepcionamos esos estudiantes, y también un jardín que tiene poquito tiempo de conformarse, que se separa de esta escuela 1150, así que somos 4 turnos y un nivel superior. Es una escuela muy grande, es una escuela donde se transita mucho, se habita mucho. Nosotros recibimos estudiantes en primer año de nuestra escuela, pero también de escuelas de Villa Ocampo y de zonas aledañas. Tenemos escuelas de localidades próximas como Certa Cuarendí, Las Toscas, Sombrerito, Las Garzas, Ceibal. O sea que tenemos 5 primeros años en 2 turnos con los salones están conformados más o menos de 30 estudiantes, o sea que es una amplia, un ingreso bastante amplio que tenemos en las escuelas, en la escuela. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, nosotros veíamos y puntualmente el punto de análisis fue el 2024. Se nos presentaron situaciones de dificultad en el abordaje de saberes de lengua y de matemática en los primeros años. Podíamos nosotros detectar esos agrupamientos que los habíamos conformado, de qué escuelas venían, y veíamos que esto de generar agrupamientos mixtos
no nos permitió avanzar en algunos saberes que necesitábamos para que los estudiantes puedan continuar su trayectoria en este segundo año. Entonces, como dice la diapositiva, se nos presentó un obstáculo que fue la primera vez que lo vimos con tanta profundidad. ¿Sí? Eran situaciones de análisis de operaciones básicas, tanto de la matemática como de la lengua, que los estudiantes no lo podían resolver. Entonces, bueno, empezamos a pensar cómo íbamos a hacer para los años siguientes. Entonces pensamos así, bueno, vamos a trabajar, vamos a encontrarnos con los chicos antes. Nosotros siempre hacemos reuniones con las escuelas, con los directores, con las familias, explicando la modalidad de trabajo, lo que significa el nivel secundario, pero hasta el momento no habíamos trabajado con ellos. Extendimos invitación a las escuelas, las escuelas que... Porque en realidad que se repite el círculo de los egresados de séptimo grado que vienen y que nos eligen para continuar los estudios secundarios. Entonces nos comunicamos con esos directores, extendimos una invitación, armamos un cronograma, tal vez con un poco de miedo, porque en realidad que los chicos estaban de vacaciones, nosotros ya estábamos en las escuelas, pero felizmente los tuvimos a todos en estos talleres. Y pudimos llevar adelante algunas propuestas que nos permitió, cuando terminaron los talleres, en esas 2 semanas donde se habilitaron saberes y propuestas de enseñanza y de aprendizaje, nos permitió a nosotros tener, no un diagnóstico, pero sí una idea de cómo íbamos a trabajar y cómo íbamos a habilitar tiempos, espacios y saberes específicos en lengua y en matemática en nuestros ingresantes a primeros años. Lo habíamos hecho con un poco de temor, por esto de que, bueno, primero no sabíamos si los chicos iban a venir, como les dije, si vinieron, pudimos desarrollar los talleres en una semana, que fue el tiempo que estuvo propuesto, y a partir de allí elaboramos, cada profe elaboró el informe de la apreciación que tuvo, de las fortalezas y de las debilidades que se presentaron, y en función de ello definimos los agrupamientos. Que de esto en una charla que tuvimos con el representante legal, y que era por ahí lo que yo te contaba, Dani, teníamos miedo a generar agrupamientos homogéneos. Por esto de que venimos de alguna manera enmarcados en marcos teóricos que nos indican que la heterogeneidad debería generarnos o potenciar saberes de un estudiante que tiene esas habilidades, estas microhabilidades, y que de alguna manera trabaje con aquel que tiene alguna dificultad. El año pasado no fue fructífero esa heterogeneidad. Por eso conformamos los agrupamientos en función de la respuesta y de los resultados que tuvimos en el taller. ¿Cómo tomamos las decisiones? Difíciles, fueron decisiones difíciles, las tomamos entre todos, y nos enmarcamos de alguna manera en propuestas que tienen que ver, bueno, con esta idea de trayectorias artesanales, en la propuesta Ravikant-Jovic. Nos enmarcamos en la lectura como un derecho, o el derecho a la lectura. Ahí hay un interrogante que estaría bueno pensarlo también, de Marta Samero. Hablamos de la justicia curricular, es decir, nos pusimos a pensar cómo lo enmarcamos como para darle también un orden teórico y reforzar las teorías y los marcos que van a subyacer de alguna manera en estas decisiones que tomamos. Y por supuesto, es clear en esto de la importancia de la presencia del otro, que es distinto y que modifica la existencia de cada uno de nosotros. Así que bueno, esta es la propuesta, de esta manera se organizó. Hoy en día ya tenemos algunos avances, pese a que es poco el tiempo, que lo van a comentar las chicas. Ellas van a trabajar un poquito más desde la especificidad del área y del taller. Y yo simplemente quería contarles cómo fue la idea, cómo lo llevamos adelante, y bueno, contarles también que al día de hoy ya hay algunas familias de futuros ingresantes que preguntan por este taller, que lo hicimos este año en febrero. Entonces creo que bueno, ya lo pudimos proyectar, inclusive para este mes de diciembre queríamos
ganarle un poquitito al tiempo, estar un poquito más con ellos, para que también actúe como de puente entre ese nivel primario que tiene determinadas características y esta escuela secundaria que también está como reconsiderando algunas cuestiones, pero que necesariamente tiene la premisa de que todos los estudiantes estén en la escuela y que tienen el derecho a aprender. Así que bueno, agradecerles nuevamente y bueno, habilito la palabra a mis compañeras que acá ellas les van a contar con un poquitito más de detalle cómo continuamos. Gracias. Buenas tardes Buenas tardes. nuevamente, gracias por acompañarnos en esta tarde. Soy Pamela, si bien ya me presentaron, bueno, me presento de vuelta, y mi colega Dayana. Dayana. Un gusto. Queremos, bueno, compartirles esta experiencia muy significativa que se llevó adelante en los meses de febrero y marzo, a partir de, como decía Vanessa, esta necesidad real, concreta, de acompañar a los estudiantes en el ingreso al nivel secundario, detectar las fortalezas, las debilidades y los intereses que traen, y a partir de allí diseñar estrategias pedagógicas bueno, que incluyan y que fortalezcan esas microhabilidades que ya tienen. Entonces, desde allí, pensando, como lo comentaba recién nuestra Dire, en que, bueno, lengua en nuestro caso es transversal a todas las demás disciplinas, entonces era necesario partir de allí. Bien, puntualmente por ahí, partiendo de esta pregunta, como ustedes verán en la pantalla, en qué consistió el taller, nosotros trabajamos con un texto literario titulado Sobrenombres, de Silvia Schuher, y a partir de allí realizamos actividades de lectura comprensiva, o sea, lectura en voz alta, producción escrita y también la oralidad. Siempre tuvimos en claro que el objetivo es relevar las fortalezas y las dificultades o debilidades, como decía recién Pame, en las microhabilidades y macrohabilidades que son leer, escribir, hablar y escuchar, partiendo desde lo más, por ahí, digamos, desde sus dificultades, como dije anteriormente, para ir después a la complejidad. El enfoque en sí está puesto en la evaluación situada, digamos, y tomando también un poco esta autora Rebeca Nijovic, que nombraba hoy Vane, también viendo la planificación no como un documento meramente administrativo, sino también como un documento vivo y permeable, porque nosotros, ahora después más adelante vamos a comentar, pero lo que vamos a mostrar que detectamos en estos talleres nos permitió también a nosotros hacer distintos cambios hasta el día de hoy, y lo seguiremos haciendo a partir de lo que observamos. Entonces, todo el tiempo vamos cambiando, innovando y agregando nuevas estrategias y herramientas. Claro, nosotros no tomamos el diagnóstico como un déficit, sino como un punto de partida para la construcción y para de lo más simple a lo más complejo, como para ir integrando de acuerdo con los avances que tengamos, por supuesto. Bien, algo más para agregar, si bien nosotros trabajamos, también se trabajó con nuestros colegas del Departamento de Matemática, a los alumnos, digamos, trabajamos con grupos reducidos, nuestra propuesta fue, como mencioné anteriormente, trabajar con ese texto literario y partir de allí, y teniendo en cuenta que los aprendizajes no se producen al mismo tiempo ni de la misma forma, entonces, digamos, siempre tuvimos en cuenta eso porque no íbamos a notar también un cambio, ni bien ellos ingresaban al nivel secundario. No sé si pasamos a la otra, podemos pasar a la otra diapositiva. Ahí pueden observar algunas de las imágenes que hemos tomado tanto en esos talleres como también, digamos, durante las clases, ya cuando empezaron el ciclo lectivo. Pasamos a la otra dispositiva. Bien. Bueno, en cuanto a qué encontramos en esa primera instancia de diagnóstico, digo primera instancia porque como
como sostiene Rebeca Anijovic, es muy importante el diagnóstico porque es un punto de partida. Y fue una primera instancia porque después lo seguimos trabajando en la primera etapa del ciclo lectivo, pero en los resultados, en los primeros resultados que obtuvimos en esos talleres, bueno, notamos, sobre todo en 2 de los grupos, serias dificultades para comprender consignas y producir, bueno, textos organizados, bueno, escasa fluidez lectora, falta de hábito en la lectura y poca autonomía. Sobre todo, como les decía recién, en 2 de los grupos, y a partir de allí tuvimos que planificar y diseñar las estrategias pedagógicas que nos permitan, bueno, después ver avances y la mejora en las microhabilidades para llegar a completar las macrohabilidades. Bien, y a partir de esto también nosotros nos preguntamos, por ahí trabajando en conjunto, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este resultado? Y ahí tenemos en cuenta el foco, hacemos foco en el eje que hoy nombraba Van al comienzo, trazar puentes entre esa alfabetización inicial y la alfabetización avanzada. O sea, estamos ahí a mitad de camino con nuestros estudiantes, y también siempre teniendo en cuenta que la evaluación, o sea, no puede ser uniforme, sino que tiene que ser una herramienta pedagógica que los ayude a ellos para un aprendizaje significativo y no solamente para medir. Si bien por ahí nosotros después, al finalizar los trimestres, tenemos que, digamos, colocar una calificación exacto, cuando nosotros tuvimos este diagnóstico real, supimos que iba a ser un proceso mucho más lento, pero íbamos a tener en cuenta, como siempre lo hacemos y trabajamos institucionalmente, teniendo en cuenta todo el recorrido del estudiante. También fue importante esta primera etapa porque antes de empezar el ciclo lectivo nosotros ya los identificábamos, es como que los empezábamos a conocer antes de empezar el año, y la verdad que eso también notamos que fue muy positivo. Pasamos a la otra diapositiva. Bien, bueno, ahí nosotros de las tantas producciones incluimos algunas respuestas que tienen que ver con las consignas que trabajamos en el taller allá en febrero y marzo. Ahí notamos algunas dificultades, por ahí creo que se alcanza a notar bien, a apreciar bien. Por ejemplo, tenemos la primera que se nota, que es la primera imagen que está arriba. Por ahí, digamos, algunas dificultades en cuanto digamos, a la escritura, ¿sí? Por ahí hay algunas letras que no fueron plasmadas. Entonces, si bien, como decíamos hoy, no nos encontramos con estudiantes que no sabían leer y escribir, pero tampoco estamos en una alfabetización avanzada, tenemos dificultades y bueno, paso a paso, digamos, porque ahora vamos a mostrar el después, cómo estamos trabajando hoy, a comparación de esos primeros días. No sé si leemos algunas. Sí, a ver. Acá. Bueno, en una de las respuestas, bueno, se quería cambiar, dice, no dice cambiar, dice cambiar nombre. O sea, como que ahí la cohesión, bueno, está fallando. Letras que faltan, mi me gusta mi nombre, o sea, a mí me gusta mi nombre, soy orgullosa sí. De mi nombre. Bueno, en cuanto a la escritura hay como dificultades muy marcadas en varios de los ejemplos que están en la diapositiva. Bueno, a mí gusta este nombre, Luján, porque es mi película favorita. O sea, es como que ahí la cohesión también no se dificulta. Se ven las dificultades. Y bueno, después en la oralidad también esto de no querer expresar
una opinión de manera oral, porque bueno, la vergüenza fue como la mayor dificultad ahí que nos animaba. Esto fue al comienzo, ¿sí? En los talleres. Y bueno, si bien es un texto breve y que también se lo ha trabajado hasta en primaria, a nosotros nos pareció importante y significativo porque más allá del contenido en sí también se podía dar una reflexión porque iban a empezar a convivir en la escuela y la importancia del respeto, de llamarse por su nombre, o sea que surgió ahí una linda reflexión al final de los talleres, más allá de todas las dificultades con las que nos encontramos, por supuesto, que detectamos. Bien. La otra dispositiva, por favor. Bien, bueno, ahí ante este interrogante, ¿cómo respondimos a estos hallazgos? Nosotros, digamos, sabíamos, como dijo Pame, sobre todo en dos divisiones puntualmente, que teníamos que hacer foco en esta dificultad. Porque entendemos también que si seguimos por ahí, si nos adaptamos a los tiempos de uno por ahí están en los tiempos de la docencia, ¿no? Que quiere tratar de abordar lo más posible los contenidos del diseño y en algún momento íbamos a tener que frenar porque iba a estallar, digamos. Entonces, empezamos el ciclo lectivo aplicando y llevando a cabo rondas de lectura que sirvan como técnica de desinhibición en la oralidad y en la escucha. Realizamos actividades de escritura creativa, juegos con el lenguaje, como por ejemplo desafíos ortográficos, trabalenguas, al analizar distintos textos literarios. La lectura oral en grupo, que sirvió para mejorar la fluidez y la comprensión. Acá destaco algo también que decía Pame, en las dos divisiones puntualmente de las que estamos hablando, uno de los aspectos que observamos que teníamos que mejorar, aparte de las dificultades en la lectoescritura, tiene que ver con la vergüenza. Ellos por ahí son estudiantes que tal vez en la primaria, digamos, se equivocaban y sabían que el compañero se iba a reír, entonces ya directamente te decían que no iban a participar, que no iban a leer, entonces era como, tal vez tenían la habilidad, pero era también luchar contra eso, contra el que, digamos, con que se animen. Entonces empezamos a proponer y a pensar nuevas herramientas todo el tiempo, en todas las clases, pero para empezar digamos, activar eso. Bueno, hoy Vane nombraba esto de la artesanía. Bueno, realmente con estos cursos es una artesanía, a ver por dónde vamos, qué hacemos, pensando siempre en lo mejor para ellos, ¿no? A la apertura para el aprendizaje, pensando en la evaluación, no para medir, sino para mejorar la enseñanza. Y un caso, bueno, voy a contar que cuando uno de los contenidos con los que se comienza es, bueno, los elementos básicos de la comunicación, que siempre lo hacíamos más como un repaso, porque en realidad es un contenido de quinto grado, cuarto grado. Bueno, en uno de los grupos fue prácticamente comenzar de cero porque costaba mucho. Y como no había predisposición para la participación, es como que estaban muy tímidos, entonces empezamos a trabajar en forma de juego y tenían que representar la situación comunicativa y al principio, y después se fueron animando y la verdad que se divirtieron, se notó que les gustó y ya ahí había como un pequeño avance respecto al principio de año. Entonces, esas estrategias, esas actividades que fuimos buscando, diseñando específicamente para trabajar, nos ayudaron a que ellos vayan perdiendo ese miedo, esa vergüenza a pasar al frente, a decir, a poner en palabras, ya sea de manera escrita o oral, lo que piensan. Bien, y a partir de ello, sin dudas que esto nos lleva a hacer un seguimiento diferenciado en cada trayectoria de manera individual de estos estudiantes y también, como dijimos anteriormente, hay una adaptación de la planificación
que si bien nosotros hoy nombramos que no tiene que quedar en el mero acto administrativo por ahí de presentarlo y después por ahí no la volvemos a rever, sino que nosotros a fin de año tenemos que presentar una narrativa y en la misma esa narrativa escolar va a también servir como instrumento, digamos, para el año que viene, tener, digamos, hacer foco de cómo comenzamos, ¿sí? Y para que tener en cuenta también los avances, ¿no es cierto? Y hacia dónde queremos ir. Pasamos a la otra diapositiva. Bien. Bueno, en cuanto es un balance parcial, sabemos que los resultados no van a ser inmediatos, no son inmediatos, es un resultado hasta ahora que tenemos y podemos notar que hay una mejora en el clima áulico, hay más predisposición para el trabajo, voluntariamente piden para participar, para leer en voz alta, siendo que al principio la verdad es que no se animaban, no querían, chicos que me decían, no, porque ellos nos dicen seño todavía, no nos dicen profe. Señor, yo no voy a leer, no me animo, nunca leí, no voy a leer, bueno, de a poquito, entonces la cosa también de ir hablando con ellos, reflexionando, que todos nos tenemos que escuchar, que estamos para acompañar al otro, y bueno, es como un trabajo así como de a poquito, y hoy podemos decir, si bien es un resultado parcial, pero ya estamos viendo esos resultados de manera positiva porque hay mayor participación, ellos mismos piden para leer y también se fortaleció el vínculo con la palabra escrita y hablada y también entre ellos, porque notamos que por ahí se dan ánimos, se ayudan, le dicen, pero animate, no pasa nada, y se animan entre ellos para la lectura. Por eso hicimos una actividad. Claudia, si le querés contar. Exacto, hicimos una actividad antes del receso para saber también cómo ellos se sentían con este vínculo, digamos, con la lectura y la escritura. Le habíamos dado algunas preguntas en relación a eso, digamos, de ellos cómo se sentían, si notaban cambios con respecto a su forma de leer y a su escritura. Y ahí ustedes en la pantalla, en la primera, por ejemplo, en la primera imagen, van a poder observar que este alumno, bueno, escribió ahí a principio de año, me daba un poco de vergüenza, ahora me siento bien, leer siempre. Cambió mi voz y mi forma de leer, una oración. Sí me resulta más fácil escribir en este año porque antes me costaba demasiado. Lo que significa la clase para mí es que es una clase interesante y entretenida. Después, bueno, tenemos ahí en la otra imagen que ahora normal, antes tenía vergüenza. Ajá, sí, yo acá, bueno, al principio me sentía con un poco de vergüenza y ahora me siento mucho mejor. Empecé a leer mejor y a no tener vergüenza. Me encanta escribir. Para mí lengua significa leer, escritura y expresión. Bueno, más allá de la escritura, porque se notan ahí las dificultades, pero en este balance parcial, con respecto a la lectura, nosotros notamos los avances y son muy positivos, sobre todo a la hora de leer en voz alta y esto que va de a poco como ellos mismos se van sintiendo mejor y sienten que lo hacen mejor también. Exacto, y aparte algo que lo charlábamos hoy con Pame antes de empezar, también cómo por ahí, después de la lectura de algunos textos literarios, ellos se animan a opinar. Digamos, estas lecturas críticas que hacen, digamos, opinan sobre el texto y se genera un debate a modo de tertulia literaria como lo hacíamos antes, y se genera un debate que está bueno, porque ellos también se sienten como, digamos, empiezan a discutir, pero de manera literaria, por así decirlo, y ellos también notan ese cambio, que antes tal vez no tenían interés para tener ese tipo de discusiones, ese tipo de conversaciones. Pasamos a la otra diapositiva.
Ahí está. Bueno, como decía al principio Vane, entendemos esta propuesta como un puente pedagógico entre la alfabetización inicial y la alfabetización avanzada. Sabemos que están alfabetizados, pero no podemos hablar todavía de una alfabetización avanzada. Estamos como caminando junto a ellos hacia ese horizonte. Por eso estos resultados parciales que tenemos creemos que son muy positivos. Y eso nos permite también, bueno, proyectar a futuro. Exacto. La idea, como hoy Vane lo mencionó al comienzo, la idea es convertir estos talleres en una instancia permanente, sin mantener, digamos, este proyecto en una instancia permanente de preingreso, comenzando en diciembre. Si bien nosotros este año lo comenzamos a partir de febrero-marzo, hay algo que hoy Vane lo destacó, que es la asistencia y la predisposición y el entusiasmo de los chicos, porque de otra forma no sería posible, porque ellos están todavía ahí en sus vacaciones. Entonces tuvimos excelentes resultados en cuanto a eso. Nosotros nos sorprendíamos inclusive, porque los chicos están de vacaciones, pero ellos vinieron con su uniforme totalmente contentos, y eso fue, la verdad que para nosotros ya fue un paso fundamental. Utilizar también otro de los puntos, utilizar las narrativas que vamos a presentar a fin de año también como puente para trabajar en segundo, y de esa forma acompañar, ¿no es cierto?, todo el año siguiente el afianzamiento de esas macrohabilidades, sobre todo cuando ellos tienen que ingresar al ciclo orientado, porque por ahí también se notan las dificultades. Entonces, como un caminito que lo empezamos ahora, y bueno, veremos los resultados a largo plazo. La idea es que cuando comiencen el tercer año tengan desarrolladas las competencias necesarias para el ciclo orientado. Y bueno, la importancia, ¿no es cierto?, de acompañar, de realizar esta evaluación que acompaña, y no pensando solo en el resultado final, sino más bien en el proceso. Y también la importancia de estos espacios, bueno, de pensar los contenidos, pero no hacia el interior de la cátedra, sino que ellos tomen conciencia de la importancia que es para la vida, ¿no? Esto de la comunicación, de saber expresar, de poder escribir lo que quieran escribir, de la apertura a comprender el mundo y a resignificarlo, por supuesto. Y aparte, no olvidándonos que cuando la enseñanza se adapta a los estudiantes, ellos empiezan a apropiarse también de la escuela, y empiezan también a plasmar lo que ellos, sus intereses, lo que ellos desean, también abriendo puertas a otros caminos. Así, bueno, falta ahí la otra dispositiva. Ahí elegimos una frase para dar cierre a esta presentación, que dice: alfabetizar es también escuchar las voces que aún no tienen palabra, de Paulo Freire. De esta forma, bueno, queremos agradecer por su atención, quedar a disposición para lo que necesiten, por alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, sí, gracias por habilitar estos espacios, porque nos permiten repensar nuestras prácticas, pero también pensar que no está todo tan mal y que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por el camino que corresponde. Entonces, eso también agradecer este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Diana, Pamela, Vanessa. Ahí se acopla un poquito. Bueno, muchas gracias por esta presentación. La verdad que ha sido un trabajo más que interesante. Una propuesta además singular, con carácter propedéutico, haciendo foco en la articulación entre niveles y en ese acompañamiento que la institución hace en el ingreso a un nivel, ¿no? A un nuevo nivel para los chicos en el ingreso al primer año. Bueno, sí, abrimos los micrófonos para las consultas. Dani, yo, Sí. bueno, me presento porque hoy tenía muteado el micrófono. Sí. Sí. Dale.
Bueno, porque las chicas me conocen, pero yo soy la supervisora de la escuela. Mi nombre es Silvia Lakis y la verdad que estoy orgullosa de la escuela y de cómo han trabajado en este proyecto. Y sobre todo por, digamos, por mantener esa incentivación de los chicos en el tiempo. Porque no es fácil. Ustedes me decían, sí, estuvieron de vacaciones y sin embargo concurrían igual. Y yo estuve leyendo a Laura Lewin ayer y justamente ella decía qué importante que es mantener en el tiempo, establecer esos puentes con los chicos y más en la parte esta de alfabetización. Porque ella contaba que, ay, sí, uno los puede, se cree que está haciendo las cosas bien y por ahí los llevo a todos o los invito a todos a ir a un, no sé si lo estoy contando de todo bien, ¿no? Pero a ir al árbol tal o los quiero llevar, sí, los llevo al parque, al árbol tal, y cuando llega se da cuenta que está sola y que nadie la acompañó. Me parece re importante el trabajo que están haciendo y sobre todo que se mantenga ese trabajo en el tiempo. Me parece fantástico. Por eso las felicito. ¿Mm? Bueno, Y a ustedes gracias, sí. también, chicas, por el trabajo que hacen. Ustedes como equipo, Dani. La verdad que está Bueno, muy bueno y es gracias, muy importante. gracias, Silvia. Gracias, súper. Nosotros también en esto que decíamos, porque también nos pusimos a pensar qué pasa con este grupo que el año que viene promociona un segundo y bueno, las chicas ya no van a acompañarlos desde el espacio. Entonces, bueno, vamos a hacer algunas modificaciones, más allá que comenzamos con esto de la planificación. Los profes este año entregaron solo la secuenciación de contenidos a principio de año y es institucional la decisión de la presentación de narrativas que sirvan de insumo y de diagnóstico para los años venideros sobre la realidad de lo que sucedió pedagógicamente en el aula. Y en el caso de uno de los primeritos, que es el de la profe Pame, que ella no iba a estar en ese segundo, bueno, vamos como a modificar, nosotros los tenemos organizados por A, B, C y E el segundo año, entonces vamos a modificarlo para que en la parte de lengua puedan seguir trabajando con PAME puntualmente, porque es ese primerito el que tenemos con mayor dificultad, que ustedes habrán podido ver en algunos extractos que las chicas seleccionaron, porque la meta sería el tercer año, que ellos puedan trabajar este año y el año que viene, y el inicio al ciclo superior con este tercer año, trabajen sí ya con las macrohabilidades que deberían poder tener y hacer uso en el nivel secundario. Así que bueno, esta es de alguna manera la propuesta. Ahí yo quería hacer una preguntita Sí. a todo el equipo, cualquiera de las tres chicas que quiera responder, justamente en relación al agrupamiento, más allá que se detuvieron a hacer una apreciación valorativa acerca de la decisión del agrupamiento. Me interesaba el tema de la continuidad del agrupamiento, o a mí no me quedó claro, les pido disculpas. Toman la decisión de este agrupamiento para el trabajo en talleres y luego lo continúan a lo largo de todo el año a ese mismo agrupamiento. ¿Están pensando en algunas modificaciones o modificaciones recién para el año que viene o sostener toda la escolaridad así, ¿no? Bueno, esto, una inquietud nada más. Los vamos a sostener hasta el año que viene. Nosotros, que esta era la tensión que tuvimos y que lo charlamos y decía que fue también acompañado por el representante legal, porque previamente a esto nosotros organizábamos los agrupamientos, entiendo como lo hacemos todos, en función de las escuelas que vienen, intentábamos sostener algunos grupos, hacíamos el sorteo del ABC que tengo en tarde, y a partir de allí empezábamos a trabajar. Con estos talleres hicimos los agrupamientos en función de las posibilidades. Y que fue una atención puntualmente mía, voy a decir, porque como dije hoy a principio cuando empezamos a charlar,
en algún punto adhiero a la idea de que la heterogeneidad potencia el saber. El año pasado esta propuesta, en la manera que estuvimos trabajando, no funcionó. A nosotros no nos funcionó, porque son tan heterogéneos que no pudimos lograr un punto de unión en algunos agrupamientos, no en todos. Hay otros que se ensamblan sin problema y avanzan, pero cuando las diferencias son tan amplias y son grupos tan numerosos, se dificultó y se notó no solo en los saberes, sino también en lo convivencial. Notamos esos dos indicadores con situaciones de mucha intervención, nos requirió mucha intervención desde lo convivencial, desde lo habitual, desde la cotidianeidad. Entonces, en estos talleres que hicimos en febrero, también estuvo la presencia de la facilitadora. Y también hicimos algunas propuestas, algunos juegos que nos permitieron ir arrojando así como algunos indicios de cómo era lo vincular en cada una de las escuelas. Entonces eso nos permitió hacer otro tipo de agrupamientos. Lo trabajamos este año y un curso puntualmente, que es el primero C, que es el grupo que tiene PAME, que es el que tiene mayor dificultad en la cuestión de la lectura y la escritura, el año que viene pasaría al segundo C, que PAME no está ahí, no tiene clases en ese curso, sino que tiene en otro segundo, así que ahí es como que vamos a modificar la identificación. Entonces vamos a lograr, nos vamos a tomar un año más con este grupo, como para que ellos, para llegar a tercero con estas macrohabilidades que estamos necesitando. Los otros no, porque tienen otro tipo de avance respecto de la adquisición y de la apropiación de algunos saberes. Veremos qué sucede. Vanessa, Esperemos. te adelantaste un Hacer- poquito a una pregunta que te quería hacer, la respondiste antes de que la preguntara, pensando en otros actores institucionales que participaban, justamente cuando hablaste de lo convivencial, que está la facilitadora también de la convivencia. Y la pregunta también es, desde las otras disciplinas, ¿aportan a estos talleres, aportan desde la evaluación, desde las consignas? Ya que es un proyecto institucional, entiendo que las demás asignaturas deberían poder aportar algo, pero sabemos que tenemos de todo en las escuelas, que hay gente que adhiere, hay gente que no adhiere, y es realmente un trabajo importante de cintura del directivo, sobre todo, Vanessa, de poder traer a todos hacia, a aportar a esta situación concreta de estos alumnos, ¿no? Este año el taller estuvo focalizado en estos tres grupos de saberes, la lengua, la matemática y la cuestión convivencial, también no solo la facilitadora, sino también la preceptora, en esto de decir, bueno, cómo es estar, que en realidad la pregunta era cómo es ser alumno, ser estudiante del nivel secundario. Eso fue por ahí lo que potenció todo lo que se trabajó después. El resultado, no quiero decir resultado, sino que el dato que nos arrojó estos talleres de iniciación, nosotros los trasladamos después a las otras áreas y se presentaron las dificultades, se presentaron los saberes que están potenciados en ellos y en función de eso se direccionó el saber de las áreas específicas. En los talleres, ¿qué nos pasa con las áreas específicas? Es tanta la diferencia que tenemos en las 4 grandes áreas que sostiene la escolaridad primaria y se diversifica tanto en el nivel secundario que nos cuesta por ahí encontrar algunos vínculos desde el saber específico. Sí, en cuestiones de metodológicas y competenciales, sí, por decirte, por ejemplo, método científico, que se trabaja en unas ciencias naturales de séptimo y se trabaja en la biología de primero. Pero cuando empezamos a mirar la especificidad, se diversifica tanto que nos cuesta ahí un poquitito y le tenemos miedo al dato erróneo del diagnóstico en realidad. Porque no sabemos, porque ¿qué es lo que decimos? Tal vez no puedan resolver, pero es porque no lo vieron. Y se trabaja de manera tan diferente
en la escolaridad primaria, en las diferentes escuelas, que ahí es donde nos está costando un poquito. Sí, ya digo, los datos que nos dieron desde lectura, escritura y operaciones matemáticas sirvieron de insumo para el abordaje y la planificación de las otras áreas. Pero desde el saber específico, ahí estamos pensando cómo lo podemos hacer. Encontramos lo competencial. El saber puntual es lo que ahí le tenemos miedo. Claro, yo lo pensaba esto un poquito en cuestiones evaluativas, ¿no? Es decir, ¿cómo lo voy a Sí. evaluar a estos chicos que arrancan de un nivel inferior al de tal vez otros, ¿no? Entonces, seguramente las chicas, Dayana y Pamela, desde lengua, los evaluarán desde este punto de vista, ¿no? Diciendo, bueno, antes escribían y le faltaban grafemas, no eran muy coherentes, ahora están un poco mejor, entonces evaluarán esa transformación que han ido realizando y esas mejoras en la escritura o en la lectura. Pero desde las otras áreas, tal vez la mirada no es la misma, ¿no? Y ahí es por ahí donde se complejiza, ¿no? Sí, lengua y literatura, bueno, van a probar porque vemos que están habiendo cambios, que hay buenos resultados, pero tal vez la profe de historia no lo evalúa de esa manera o la profe de biología no lo evalúa de esa manera y estos chicos a lo mejor tienen los tropiezos después en esas materias por eso preguntaba si había ahí una conexión, si había ahí alguna cuestión charlada, dialogada desde la escuela. Sí, de hecho, en los resultados o los datos que obtuvimos del primer trimestre no fueron desfavorables para ellos en la especificidad de los saberes. ¿Por qué? Porque entendemos que si tiene la dificultad para poder leer y comprender un texto, se va a trasladar, va a ser efecto dominó, necesariamente. Entonces, por eso, cuando se cerraron los talleres y comenzamos, lo dimos como una suerte de diagnóstico a los profes para decirle, bueno, miren, esta es la realidad. Esta es la situación con la que estamos con nuestros ingresantes. Acá hay una dificultad, acá hay una dificultad. Necesariamente va a haber que adaptar y necesariamente va a haber que, si es necesario, trasladar algunos saberes un poquitito más adelante. Eso sí. Y bueno, lo vimos inclusive en el resultado del primer trimestre y no fue, tal vez de los 11 espacios no lograron la aprobación de todos, pero no es alarmante. Eso digo, porque Bien. ustedes pudieron ver que sigue existiendo la dificultad en la escritura, en el armado de una oración, pero bueno, la propuesta es evaluar lo que tenemos. La Exacto. realidad de este estudiante, no lo ideal, sino no lo que debería ser, es lo que es. Y en función de esto, avanzamos. Bueno, muchas gracias, Vanessa, muy clara. A ustedes, gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Tenemos los relatos de las instituciones que ya presentaron. Bueno, vemos que acá hay nuevas propuestas, en algún punto coincidentes y en otros puntos, bueno, diferenciadas. Nos gustaría escucharlas y escucharlos. Por ahí podemos ver que, a diferencia del proyecto que presentó Soledad, los chicos de esta escuela de Villa Ocampo tienen otro punto de partida, ¿no? Están como un pasito más adelante, digamos, que los que tiene Soledad en 443, en los que no saben leer y escribir. En este caso los chicos tienen ya conocimientos de la lectura y de la escritura, solamente que no, como decían ustedes, o sea, no han terminado de alfabetizarse y no están en menos llegar a una alfabetización avanzada, que digamos estarían en camino. Entonces podemos ver las distintas realidades que hay a lo largo de la provincia, ¿no? Y de las escuelas y de las instituciones. Así que Sí. eso me parece interesante poder remarcarlo, que cada uno tiene su desafío. Sí. Sí.
Y como, bueno, como dato coincidente, ¿no? Que, bueno, las instituciones hacen frente a estas realidades que tienen, con las particularidades propias de las poblaciones escolares que reciben y se involucran en la búsqueda de respuestas, ¿cierto? También diferenciadas. Me llama la atención, bueno, cómo sigue apareciendo el tema de los agrupamientos, ¿no? Que es un asunto que evidentemente, bueno, genera sus dilemas, ¿no? Y Pero también, bueno, Dani, una sí, cuestión, no, esto de sostener el referente el año próximo, que es algo que a mí también me llamó la atención, como en esta realidad es necesario sostener el referente un año más para la continuidad del grupo, ¿no? exacto. Sí, 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 como una estrategia bien Como una pensada adaptación para ese necesaria. desarrollo. Exacto. Sí. Sí, Para por dar allí, continuidad a ese trabajo, ¿no? por allí nos pasa a nosotros, seguramente que a todos, el primer año vino a ser como una cuestión articulada. Ahí tenemos todo antes del receso, digamos, es prácticamente como un retomar de la escuela primaria y se extiende, y a nosotros nos pasa que el segundo año tenemos ahí como que cae la estructura del nivel secundario con toda su fuerza. No sé si les pasa a A eso me ustedes, refería, nosotros, sí. a nosotros nos pasa. Se modifican mucho las materias, aparecen materias más duras, sin antecedentes en ellos. Digo, por ejemplo, una físico-química, no hay antecedentes en 7, 8 años de escolaridad previos. Entonces, hay ahí un nudo problemático que nos dificulta. Por supuesto que hay estudiantes que lo resuelven sin ningún problema y hay otros que ven ahí un poquito la tensión en la trayectoria. Con este grupo particular que tiene tantas dificultades o que estamos en esto de poder soslayarlas, decíamos, ¿cómo hacemos? Porque vamos a Es este acompañar cuidado. este año, claro, acompañamos este año y el año que viene los dejamos librados así. Bueno, entonces tomamos esta decisión con las chicas, lo hablamos también con los preceptores, de decir, bueno, vamos a ver, vamos a informar a los papás, se los vamos a presentar en la propuesta también, para acompañarlos un año más. Digo, bueno, por ahí estamos recién a mediados de año, puede ser que tengamos mucho más avances y no haga falta, pero entendemos que No sea tal vez necesario. por ahí la tutoría en el caso de PAME, un año más, los va a fortalecer de manera tal de que ellos comiencen un tercer año ya de otra manera. Porque, ¿qué nos pasaba también cuando eran grupos tan heterogéneos? Al identificar ellos sus propias dificultades, se cerraban a la posibilidad de preguntar, de plantear, a exponer el error. Se cerraban a la posibilidad de exponer el error ante otro grupo de su mismo curso que tal vez no lo tenía. Esa cuestión también la encontramos y que creo que, bueno, que es propio y natural de cual, me parece que nos pasa a nosotros también, decimos, preguntamos algo y si pregunto y no tiene sentido la pregunta y si solo lo entiendo yo así. Entonces, bueno, de alguna manera también ellos ya van a ser un poquitito más grandes y también van a tener herramientas propias de estar en otro tiempo madurativo que les va a permitir afrontar un ciclo superior desde otro lugar. Bien, muy claro, Vanessa. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no, bueno, ya vamos cerrando la sesión de hoy. Ah, está Soledad, a ver, que levanta la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Soledad. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar a las chicas, al grupo. Varias cosas para decir. Nosotros también hicimos un proceso parecido antes, bueno, del proyecto. Pensaba en esto del sostenimiento de la trayectoria, por ejemplo, que es súper importante. Bueno, la identificación temprana y la articulación con la escuela primaria, me quedo con eso, que es también un paso que nosotros estamos pensando en hacer, súper importante, porque
bueno, estoy trabajando, así que me enganché un poquito tarde, no alcancé a escuchar, pero creí escuchar que hay algunas primarias que bueno, nosotros podemos identificar de qué escuelas primarias provienen los chicos incluso con los problemas más importantes en la alfabetización, porque están en contextos desfavorables, por lo que sea. Bueno, pensar, ¿no es cierto?, cómo trabajar con esas escuelas. Una de las cosas que nosotros pensábamos, esto de poder anticipar, incluso en diciembre, como ustedes decían, este taller de ingreso, de poder hacer el diagnóstico, eso me pareció muy bueno, como pensarlo antes, incluso con los chicos, con las escuelas, y de empezar a trabajar un poquitito más con las maestras, o poder también tener la posibilidad de trabajar con esas maestras que todavía a lo mejor están, no sé, en diciembre, incluso en noviembre, ya inscribiendo los chicos y poder articular con la primaria. Eso también es una tarea pendiente que, bueno, que escuchándolos a ustedes, como buscando, ¿no?, cada vez con mayor anticipación la problemática, poder con más facilidad hacer frente al problema. El tema del agrupamiento, bueno, que bueno, es una cosa bastante coincidente con nosotros y que no sabemos hasta dónde sostener. Nosotros por ahí dejamos como figura referente, a mí me parece súper importante que tengan el referente. Ya sea en este caso ustedes pensaron la profesora, nosotros generalmente tenemos el referente preceptor que continúa al menos 2 años con los chicos, porque ellos están infantilizados también, en algún punto están como primarizados y no tienen la autonomía. Y al no tener la autonomía ocurre esto, que la trayectoria frágil se nos va desarticulando si no tienen el referente que acompaña, que recuerda a los profesores, mira que este chico tiene esta dificultad, mira que o sea, me parece súper importante esto de la figura del referente, así que lo destaco. Y bueno, y el agrupamiento, que también, como Vanessa dice, ¿no?, esto de aprender en la diversidad, en lo heterogéneo, pero lo heterogéneo no puede ser a cualquier precio, porque estamos trabajando con adolescentes, y adolescentes que sienten vergüenza de un montón de cuestiones. Entonces esa es algo que nos estamos encontrando nosotros en la práctica. Sí, en la teoría, sí, por supuesto, y por supuesto que funciona el tema de la diversidad, pero tanta diversidad en un mismo aula, un aula excesivamente heterogénea, por ahí no es favorable. Y nosotros lo podemos comprobar porque el chico se desdibuja, se pierde. Nosotros pensábamos por ahí, si tenemos a lo mejor chicos que tienen severos problemas de aprendizaje, con chicos que tienen severos problemas de conducta, pero no tienen problemas de aprendizaje, y estamos atendiendo 2 problemáticas que son incompatibles por ahí. Y bueno, pero repensar los agrupamientos y bueno, es un tema que por lo menos a mí también me genera interrogantes más que respuestas. Sí, yo por ahí la cuestión de la heterogeneidad, coincido, Sole, con vos, pero yo me refiero a cuando son muy profunda la diferencia en habilidades básicas. Digo, cuando el saber llega y llega de manera muy distinta, porque por más de que busquen en sí una experiencia que los conecte con eso nuevo que nosotros queremos habilitar, no llega, y como es poder leer, poder hablar, poder escuchar, poder decir. Entonces, cuando son tan profundos así, capaz que llega a ser como contraproducente, digo, porque es cierto que la escolaridad primaria viene con un modo de acompañamiento tan personalizado y maternizado, y empieza en el nivel secundario con 11 espacios curriculares, uno en contraturno, una dinámica de modificación de 40 minutos, que lo que antes tal vez podíamos detectar en medio año, decimos, bueno, después de julio ya se ordena con el horario. Los chicos no se ordenan. Llega octubre, noviembre, entra y dice, ¿y vos, profe, de qué sos? Y dice, no traje la carpeta. Porque se extendió. Ya no lo pueden resolver en un año. Entonces, esto del referente que vos decís, el preceptor, nosotros tenemos preceptores que continúan en el ciclo orientado, el mismo preceptor es 3º, 4º y 5º año,
primero y segundo son distintos, pero trabajan en el mismo modo y conocen los chicos, entonces lo que no detecta uno puede detectar el otro porque se conocen, pero me parece muy interesante la propuesta de que el preceptor o la preceptora cambie, egrese con los chicos, digamos, de un año a otro. Me parece eso que está bueno también. En la misma situación que detectamos del nivel primario al inicio del secundario, lo encontramos en el ciclo superior. Hay ahí una fractura entre el segundo año y el tercer año, donde a nosotros puntualmente nos genera un cuello de botella importante y una dificultad en la trayectoria en la promoción del tercero al cuarto año. Lo volvemos a detectar, que también pensamos que estos talleres podrían replicarse en tercer año. ¿Por qué? Porque es ahí donde volvemos a recibir un cúmulo de estudiantes de otras escuelas. Nosotros tenemos primer y segundo año que no sostenemos, no tenemos tantas situaciones de pase, y en tercer año, por la elección de la orientación, volvemos a recibir muchos estudiantes y tenemos esta misma dificultad. Entonces también decíamos, bueno, por allí tercer año podría también tener en el inicio de tercero, a ver si logramos ubicarlo dentro del cronograma, como para saber también los chicos los nuevos estudiantes que tenemos, qué pasa con esas habilidades que deberían tenerlas y que a veces no las tienen y que nos genera un inconveniente en corto plazo, porque no lo pueden resolver a fin de año. Bien. Bueno, por eso señalaba que esto de los agrupamientos empieza a ser como una problemática recurrente, ¿no? La que hemos vuelto en los distintos encuentros. Me parece que también es la manera en la que vamos construyendo teoría, ¿no? Vamos elaborando Sí. cosas como verdadera comunidad de aprendizaje, que es un poco a lo que aspiramos con estos encuentros que abrimos para trabajar sobre un problema que nos preocupa y nos ocupa. Bueno, yo creo que ya estamos más o menos en horario, por ahí podemos ir cerrando. Y nadie tiene nada más para agregar. Yo, bueno, querría felicitar nuevamente a las chicas, la predisposición de Vanessa, de los profes, de Dayana y de Pamela. Contarles a todos que, bueno, esta presentación que hicieron va a quedar subida aquí en la plataforma, como hacemos habitualmente, con las distintas exposiciones, y también va a quedar grabada la charla, ¿sí? Y que el día jueves vamos a tener oportunidad, Vanessa, ¿cierto?, de volver a escucharlas en vivo. Sí. El Bueno, jueves genial. vamos a estar de nuevo. Bueno, entonces para quienes no pudieron hoy conectarse, si pueden comentarlo a sus colegas, el día jueves vamos a estar otra vez en vivo con esta misma presentación. Bien, ahí Cecilia está compartiendo en el chat el link para la capacitación de UNICEF. Bien. También, Sí. de todos modos, se los dejamos en el foro de consulta, también está subida. O sea, si por ahí alguien no puede entrar ahora o alguien más que ustedes consideren que quiera hacerlo o que quieran compartirlo con alguien de su escuela, también lo pusimos en el foro. Así que Bueno, es importante que puedan ir perfecto. haciendo la inscripción porque no sabemos bien cuándo cierra, así no nos quedamos afuera. Entonces, si lo pueden hacer lo antes posible la inscripción, mucho mejor. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por estar. Y bueno, nos seguimos viendo por esta vía o nos encontramos a través del foro. Recuerden que la semana que viene, el martes, vamos a estar para consulta, ¿sí?, en una temática específica. Gracias por los aportes. Todo lo que ustedes comparten desde las escuelas es muy valioso y a todos nos ayuda a construir el propio proyecto de
de alfabetización institucional. Así que muchísimas gracias. Nos estamos encontrando. Bueno, gracias.